Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más cuando, caray, nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Máquina. Y hoy es de esos días en los que venimos otra vez cargaditos de juguetes porque se acerca la Navidad y qué menos que nos apetece traeros otros cuantos de esos consejitos buenos del tremendo Lazy Dungeon Master. Pero antes de empezar con eso voy a dar paso a mi tremendísimo colega, el grande, el Barbas del programa, el tremendo Álvaro. Tío, buenas tardes. Buenas. Me siento traicionado, es lo primero que quería decir. Hemos sido engañados, hemos sido engañados. Aquí la gente que nos esté escuchando no sabrá, pero Ricardo ha cedido a las presiones del lobby de la familia. Del lobby Sí, familiar. Y ya... definitivamente me he afeitado la barba porque ya era modo náufrago, además indecente, con esta barba de caray que tengo yo. Pero... Pero he descubierto un efecto maravilloso que es que ahora tengo espacio dentro de la mascarilla. mm, yo eso sí que lo he hecho en falta. De hecho, ya la tengo en el punto en el que comer es un poco complicado y a veces sí que pienso yo, "Joder, es que por pereza de que cueste Ya. comer, pero es que es demasiado maravillosa. Ay, Ya, es que tú y tu barba sois decentes. Yo ya te digo, esto no está cerrado ni se cerrará nunca, probablemente. O sea, así que, bueno, ya te digo, he cedido a la presión mediática, es verdad, pero también he de decir que ahora tengo carita de bebé y estoy más cómodo. sí, eso. Hombre. Y además que luego te tocas la piel después de mucho tiempo sin tocar de la cara y eso es fantástico. Sí, ahora es verdad que me estoy viendo en la llamada y me estoy viendo súper raro, para que no vamos a negar. Sí, pues después de ya un tiempo con la barba, pero bueno. Hoy, como bien comenta aquí nuestro bebé favorito, vamos a traer The Return of the Lazy Dungeon Master, en tercera entrega. No antes, o sea, bueno, sí antes haremos otra cosa, que es comentar una noticia que ya algo comentamos, precisamente ese tuit de Shadowlands, y ahora ya Buf. ha salido a la luz, la verdad. La Sobre... gran verdad absoluta sobre Sí. la llamada de Cthulhu y su relación con Shadowlands. Por favor, Álvaro, que sé que a ti esto te Yo solo quiero encanta. decir una cosa y es que nos venimos un poco arriba. Nos Sí, venimos un poco arriba. es verdad que en nuestro último programa nos vinimos súper arriba, ya estábamos pensando que la licencia iba a ser toda para esta buena gente, que ojalá y lo hubiéramos deseado porque hubieran tratado el producto con mucho más mimo Sí. que Edge, para que no nos vamos a En negar, realidad, si lo pero piensas. A ver, tiene lógica lo que ha ocurrido, si lo piensas. sí, No sí, sé, fue sí. como, sí, 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 que se viene eso de una. Pero no, no, todavía Claro, no. nosotros habíamos escuchado la noticia ese mismo día que grabamos y era como, bueno, pues el hype over 9000, ¿no? Sí. Pero bueno, Recordemos qué había pasado. O sea, tú viste, fue un tuit, ¿no, Ricky? Cuéntanos. Y. pues mira, sencillamente fue un tweet y luego los de Shadowlands lo fueron publicando por sus distintos canales de distribución de información, ¿no? En el que sencillamente aparecía un vídeo con el logo de la llamada de Cthulhu y decían que el lunes revelarían una noticia tremenda que les iba a cambiar un poco el futuro editorial. Entonces, claro, precisamente ya dijimos, Dios mío, qué tremendo, ¿no? Y Sí. bueno, la verdad es que de todas formas no nos ha decepcionado la No, no, no. noticia porque nos parece magnífico, les damos desde aquí la enhorabuena. Y cuéntanos, ¿cuál es ese tremendo notición que nos ha Pues pasado hablar? en realidad es, como dices tú, notición. O sea, evidentemente ahora lo piensas en frío, es como la llamada de Cthulhu entera, una marca tan potente. Además, luego mirando en internet, buscando algo de información, resulta que por lo que leí o algo, mirando por encima por lo menos, vi que habían firmado, creo que en 2019, el acuerdo con Edge, con lo cual digo, uy, qué raro aquí y tal. No, lo que ha pasado es que Shadowlands lleva cierto tiempo hablando ya con Chaosium, los de la llamada de Cthulhu original, para poder traer y publicar sus propias aventuras, campañas, bueno, material oficial, digamos, propio, pero con el sistema de llamada de Cthulhu, todo oficial y demás. Parece ser que Gaussium ha accedido. Creo que es Asmode quien también lleva un poco el tema aquí en Europa de los derechos. Y por tanto, pues a partir de ahora podremos ver aventuras, crónicas, etcétera, de la llamada de Cthulhu, gracias a Shadowlands también. Y van a hacer mucho material propio. Ya han anunciado algunas cosas. Corbit Street, que era algo que llevaba en su página mucho tiempo ya y en plan de, uy, ¿esto por qué no sale? Sale Guamache antes, que en principio iba un poco más retrasado, tal. Pues mira, era por esto, era porque estaban esperando la confirmación, porque va a ser con el Ujú. sistema de llamada de Cthulhu. También van a traer otra crónica, digamos, campaña de Ricard Ibáñez Mítica, La piel de toro. Y Uf, qué algunas ganas de sorpresitas eso. más, que la verdad tenía todo muy buena pinta. Y a mí me sorprende otra cosa, que es como, tío, vamos a ver.
Marlos como los de, o sea, es que, o sea, cada vez que saca algo nuevo, como me gusta cada vez más. Y ahora Ya. enseñó un par de cosas de lo que se viene y dije, pero si es que esto es otro nivel encima más a algunas. Madre mía, pero bueno. Escucha, y ya no solo eso, sino la capacidad de trabajo. Es Sí, decir, sí. porque es que, o sea, es una burrada. O sea, este señor está con la También, imprenta a topísimo, también es sacando ilustraciones cierto. brutales cada Sí, sí. poco. También es cierto que algunas de esas aventuras también las firma otro artista que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento. Perdón, porque es un señor que también hizo el pueblo de Carpino, la aventura esto del pueblo de Mm. Carpino. Que a mí el arte me gustó un montón. Y ahora va a venir más cosas. Y la verdad que el arte también me convenció un montón de lo que se enseñó en esa charla. Resumiendo, Shadowland por fin va a poder publicar también de manera oficial material de Llamada de Cthulhu, séptima edición también, por supuesto. Y, joder, pues muy contentos. Ah, bueno, Buah, y también terminar diciendo eso, que lo que comentamos un poco de qué iba a pasar con Cthulhu de 100 y qué iba a pasar con esos vástagos de Subnigurat. De momento, vástagos de Subnigurat se va a mantener con el sistema de Cthulhu de 100, ya que la primera parte salió así. ujú. Y el sistema de Cthulhu 100 de momento se va luego a relegar a los Shadow Shots, que van a seguir utilizando el mismo sistema. También puede ser que en algún momento se cambie a llamada de Cthulhu. Dijeron que era algo más complicado porque tienen que hablar de cómo funcionaría los royalties en algo que son como, bueno, pues es una suscripción. Entonces es más complicado que Claro. Chaosium. Bueno, aclarar ahí qué pasa. Es bastante más complicado por el tema de derechos, yo ahí lo veo más difícil, ¿no? Pero vamos, que Sí, igualmente Cthulhu de 100 es un sistema sencillo, que te funciona fantástico en aventuras de ese tipo, o sea que me sí. parece fantástica de momento esa decisión, y seguir con la misma línea para vástagos, perfectamente, lo lógico y lo esperable. Así que bueno, como decimos, un notición con muchísimas ganas de ver exactamente qué es lo que se viene. A mí esa de piel de toro me tiene bastantes ganas. Y sé que alguien se va a dejar entonces los lereles el año que viene y no hablo por mí. Es que en el chat ya lo estaban diciendo. Bueno, que la cartera, ¿qué pasa con la cartera? Pues que adiós Sí. cartera, adiós todo. O sea, la cuenta corriente, pues nada, va a ser mala Mira, época. creo que lo lógico es que hagamos un pacto tácito aquí entre tú y yo, y es que yo me tiro por la línea de esos terroristas y me compro todo lo que salga de esos terroristas, y tú te tiras por la línea de la llamada, y entonces luego ya hacemos fondo común y ya está. Tan sencillo como eso. A ver si. Sí, pasa que ese terrorista también me gusta mucho. Y es como, también quiero, joder. No sé qué podré hacer. O sea, no creo que me pueda Mientras pillar todo, pero bueno, ya veremos qué pasa. la guita. También, pues eso, según se vaya dando el año, ¿no? Porque igual, pues hay más dinero y menos dinero, ya veremos. De Ya, momento, todo. este año he cumplido con creces. No quiero ni pensar. Sí, sí, Y ya sí. veremos. Me parece que he decidido que al final ya directamente corto el cupo hasta final de año. Ya me he Sí. quedado a gusto. Yo en Navidad eso Así mejor que algo cae, pero no sé, no sé. Dios proveerá. Dicho esto, como nos gusta ser unos tremendos vagos y ahorrar tiempo en nuestra preparación de partidas, pero gastarlo en hacer unos podcasts tremendamente largos, vamos a empezar con nuestro repaso. Vamos a continuar con esa guía del Dungeon Master vago, ese Lazy Dungeon Master. Y hoy os traemos dos capitulazos que para mí han sido de los que más reveladores me han sido una vez que he leído este libro. Sí, sí, a mí son de los que más me ha gustado también en general, hasta ahora. Y son dos capítulos que, como estábamos haciendo un poco un repaso de ese capítulo 2 en el que se hablaba un poco de lo que se iba a venir, y hemos Ujú. ido haciendo capítulo a capítulo un poco explicándolo ya más en profundidad esto. Esta vez toca el capítulo de secretos y pistas, por un lado, y el capítulo de las localizaciones fantásticas, por otro. Y me parecen maravillosos porque Sí, el de secretos y pistas, ya te digo, es el mejor para mí con diferencia, y es el que más me abrió la mente, sobre todo a la hora de plantear ciertas cosas en los escenarios, ¿no? Fue cuando dije, caray, que las cosas se pueden hacer de otra forma. Entonces, vamos a ir desgranándolo poco a poco, si te parece. sí. A mí me gusta mucho cómo empieza el capítulo porque al final lo que te deja claro es algo que comentamos un poco en el anterior capítulo, es que hay que empezar con un inicio fuerte. Era muy Ujú. importante el inicio. Y aquí dice, sí, el inicio es probablemente la cosa que más hay que preparar de cara a esa futura sesión, a esa aventura, a ese one shot, lo que sea, para enganchar a los jugadores, como dijimos. Ahora bien, y aquí te lo dice,
es que los secretos y pistas son el ancla de la partida, de la aventura, de la campaña. Y es que, honestamente, cuando nada más leo, digo, ah, pues sí, pues toda la Sí. razón del mundo, es verdad. Pero al final, lo que va a hacer que los jugadores mantengan interés muchas veces son esos misterios, esas pequeñas cosas, esas pistas, esos detallitos que van conformando el mundo y que van Ujú. descubriendo aquí y allá. Y no sé, a mí es que tal y como venía un poco en el capítulo, no sé, me ha dado una vuelta de tuerca, digamos, a lo que yo ya pensaba un poco de esto. No, no sé tú Es que es cómo... fantástico, Ujú, porque además, fíjate, este tío al escribir el libro a mí me parece muy buena la definición que hace ujú. también, después de decir, como tú dices, de arrancar y decir que es prácticamente de lo más importante y lo que te hace enganchar luego a medida que tal. A mí me parece que la definición de secreto y pista, como lo llama él un Ujú. poco de forma intercambiable, dice que tiene que ser una frase única que encapsule un fragmento de información del mundo, de su historia o de la historia que se está contando en la partida, ¿no? Pero que lo importante tiene que ser que tiene que importarle a los personajes. Exactamente. Sí, sí, yo me he quedado sobre todo con eso, con él. Tienes que irte a los personajes. De hecho, luego veremos que en Localizaciones Fantásticas vuelve a hacer una referencia. Porque volvemos a Ujú. algo que creo que de una manera u otra se va comentando en todos los capítulos. Lo más importante, cuando juegas y creas una aventura o una crónica, da igual lo que sea, la extensión y demás, son los personajes jugadores. Sí, y por eso precisamente tienes que empezar cada vez que haces o preparas una aventura o una sesión de juego, empezar siempre repasando quiénes son los personajes jugadores y qué Encontramos. motivaciones Sí, tienen. efectivamente. De todas maneras, a mí también me ha gustado por una cuestión, que supongo que es lo que también has comentado al principio, el enfoque que te dio a ti, ¿no? Ujú. Primero es, bueno, antes de eso, decir quizá que aquí lo enfoca de la manera en que no todo es preparación en los secretos y pistas. Es decir, él recomienda preparar como tal, pues eso. De hecho, aquí dice como una pequeña tarjetita, se puede preparar, una pequeña frase, como tú decías. Tienes un secreto y te haces los que tú quieras para la sesión. Ahora veremos lo que recomiendan aquí. Pero no vas a definir dónde los van a encontrar. Eh, Eso es fantástico. Que La esa es la abstracción. parte que a ti creo que más te ha llamado un poco de esto también, ¿no? A mí fue lo que me vino a dar un golpe de realidad, ¿no? De que tú siempre a lo mejor vienes y arrancas de los módulos básicos de Dragones y Mazmorras, que es de donde crecí yo, ¿no? Entonces siempre es, hay estos personajes en el pueblo, este personaje sabe esto, este otro, tal. Y esta información está en casa del alcalde y esta otra está no sé dónde. O sea, como que al final la información estaba siempre anclada a zonas y yo me Ujú. planteaba, claro, pero ¿y si los personajes no van aquí? ¿Cómo van a obtener esta información, no? O si no hablan con esta persona tal, de la forma un poco adecuada, ¿cómo vas a encajar eso? Y luego, claro, a mí me sacó mucho de ese casillero que yo tenía ahí metido el pensar que realmente esta información tiene que ser abstracta y que tienen que poder encontrarla de cualquier forma mientras sea apropiada. Eso, desde luego, ¿no? No vas a lanzar a la toma todo a la cara, ¿no? Pero si a lo mejor la información no se la da a este paisano, pues se lo da a esta otra o lo encuentran de forma un poco tácita en otro sitio. Y a mí eso, ya te digo, me reveló una verdad absoluta del rol. Yo. O sea, nunca. O sea, claro, yo hasta que no he leído ahora, yo realmente hasta que no leía este capítulo en profundidad para prepararlo un poco para el programa, cuando lo leímos un poco en ese capítulo 2 que hablaba un poco de todo, pero yo esto no había llegado tampoco de una manera tan precisa. Pero sí que, claro, también me supone una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Porque a mí me pasaba preparando cualquier partida. Al principio te dices, bueno, pues este sabe esto, este sabe lo otro. Y lo encajas como tú dices en, vale, o hacen esta parte bien o esta información se pierde, ¿no? Y Mm. creo que para algunas cosas específicas, para algunos secretos concretos, puede tener lógica que solo lo sepa o una persona o de una manera muy reducida, que sea muy complicado llegar a ello. Pero es precisamente quizá lo Claro. que hace más especial a ese tipo, ¿no? Ahora, Ujú. en la inmensa mayoría, lo que tú dices, no, pues si esta persona del pueblo no habla con ella, a lo mejor no pasa nada, porque tiene mucha lógica que a lo mejor por la mitad de la gente que está en ese pueblo o que se llevan bien con esa persona conozcan esa información. Entonces, porque ya tú lo que dices en un módulo te viene que te lo dice esta persona, no tiene por qué ser en realidad, ¿no? Pues yo qué sé, es que mientras de manera natural, que es lo importante, lo que dices tú, y
puedas implantar un poco dónde puede andar luego esa información, no pasa nada si no está en ese punto concreto en el que te lo dice una aventura o en el que tú al principio lo habías pensado. Porque aquí lo que dices es, no pienses muy bien dónde va a estar, ya llegará de forma natural y tú verás dónde puedes ponerlo, ¿no? Efectivamente. Y al final te lo plantea como que al final no deja de ser un punto medio entre la preparación y la improvisación, ¿no? Porque tú preparas las pistas que quieres un poco dar o los secretos que se pueden descubrir del mundo en esta sesión y no decides dónde se van a poner, ¿no? Entonces al final está un poco a medio camino. Te sientes con la seguridad de, vale, tengo algo a lo que anclarme que ya conozco y no tengo que improvisarlo. Lo que sí tengo que improvisar un poco es cómo lo distribuyo y cómo lo hago. Y eso al final, pues no deja de ser fantástico. Sí, yo te iba a preguntar, ¿tú lo haces exactamente así? O sea, ¿sigues esta norma, digamos, esta regla, bueno, no tampoco es una regla, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero ¿sigues este consejo al 100%? ¿Lo haces de esta manera absolutamente? Yo últimamente lo aplico, no diría que a lo mejor completamente a rajatabla, pero sí que lo utilizo bastante. Por Ujú. ejemplo, sí es verdad que a la hora de ahora, por ejemplo, dirigir Strad, sí que es cierto que eso, como tú dices, ¿no? Hay cierta información que es muy clave y que a lo mejor conocen determinadas personas, ¿no? Y esa sí que es verdad que tienen que estar anclada ahí porque es un secreto gordo o lo que Sí. sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuento con la suerte de que en la propia campaña viene un poco ya con esta filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día que estaba preparando el sandbox que es Bayaki, la ciudad de Bayaki, hay una lista que ocupa media cara de folio que te Ujú. dice saber general de bayaquianos. Entonces te cuentan la información que toda la población de Bayaki puede conocer. Y te hacen una lista enorme de la relación que tienen con el varón, de la relación que tienen con no sé quién, de cómo ven a Strad, de bla, 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 bla. Entonces, eso me parece que precisamente entra y encaja dentro de esta Mm. filosofía, ¿no? De vamos a dar la información y tú ya decides cómo la vas soltando a la mesa. Sí, sí. Yo es que en parte sí que lo sigo, pero no tampoco. Yo me quedo tranquilo si sé que alguien sabe algo. En general, ¿no? Es como, esta persona que sabe esto. Y Sí, luego sí ¿no? que lo hago es flexibilizarlo in-game. Es como, vale, pues esto en principio sabría esta persona. Digo que es como que yo sí que pongo en algún punto concreto esa información, pero luego sí que la expando a la hora de jugar, de vale, pues tiene sentido que esté aquí, allá, tal, o que no hablando de que lo sepa una persona, ¿no? También pues que puede haber unas notas, un diario, puede haber una carta por no sé Claro. dónde, bueno, cualquier cosa. Hay mil maneras de encontrar la información, ¿no? Sí, En sí. MDT tienes toque del espíritu que te permite ver cosas que han pasado cerca de objetos, entonces, o cosas así, pues lugares, entonces es como, bueno, pues, ¿sabes? Lo puedes repartir de muchas maneras diferentes. Claro. Al final es la filosofía, es esa. Es que aunque sea una persona, un objeto, una carta, un diario, siempre hay formas de contar la Exactamente. información de forma completamente abstracta. Y ahora vamos a lo que me gusta mucho de este libro, que es cómo te concreta las cosas. Porque no te dice, bueno, prepárate esto de esta manera un poco y tal, no, sino que te dice, literalmente te dice, prepara 10 secretos por sesión. Ujú. 10. 10, Y ni me hace más mucha ni gracia. menos. De hecho, te dice, no prepares más. Claro. Me hace mucha gracia. No prepares más porque ya es probablemente sobre Suficiente. preparación, ¿no? Y Claro. entonces te dice que te van a salir a medida que a lo mejor 10 incluso pueden llegar a ser muchas, ¿no? Y que a lo mejor te cuesta, pero que las que saldrán serán las mejores y que tampoco hace falta que las lances todas a la mesa si no es necesario. Es Exactamente. decir, que si te sobra, una vez que has terminado la sesión, si te han sobrado información, bueno, pues sencillamente la dejas para otra vez. Sí. Y me gusta mucho porque al final siempre incide mucho en no sobreprepares, por supuesto, pero también en no te enamores mucho, que es otra de las cosas que pasa Claro. aquí, ¿no? Que tiene 10 secretos. Lo primero, también que dices tú, ¿por qué 10? Es porque seguramente lo que yo decía un poco también de los lugares comunes se tiene que ir un poco Ujú. en cuenta, en plan de que los primeros seguramente te salgan fácilmente porque los tendrás un poco frescos o son más obvios. Pero luego los que pueden ser más con más enjundia y un poco más complejos, que no te van a ir a la mente nada más empezar a pensarlos, pues dice Ujú. que seguramente sean los que tienen más chicha, ¿no? Y que serán de los últimos que se te ocurran, aunque ya sea más difícil. Y Claro. luego también la parte final que es, si preparas 10 y te sobran, lo que es tú, para otra sesión, pero también te dice, y si no, no pasa nada. Te olvidas y ya está. El mundo es dinámico, no pasa nada porque no encuentres secretos. Sí, Esto, sí, no, sí. no pasa nada. Ya está, se olvidan. Vamos a otro. No hagas una lista
con 50.000 de los que se le han ido pasando para en algún momento sacárselo. Yo qué sé, pues algunos a lo mejor, otros no. Ya está. Claro, si en algún momento te viene bien, pues fenomenal, pero no lo fuerces. Es decir, si no tiene que salir a colación, no tiene que salir y ya está. Ujú. Y queda Y una última magnífico. cosa, yo diría, de aquí, que son, bueno, aquí lo dice exactamente como la forma que toman, ¿no? los secretos, la realidad, la tangibilidad, por decirlo de alguna manera, que toman, es cuando por fin se revelan. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí me encanta eso, que haga esa referencia a que las cosas no están ocurriendo hasta que algo las activa, por así decirlo, ¿no? Y eso arranca, ¿no? A lo mejor él lo pone con un ejemplo concretamente de que si el sirviente más cercano, por así decirlo, de un rey resulta que es un traidor, supuestamente, ¿no? Según tu secreto. Pero luego eso al final no ha salido a mesa porque el devenir de las cosas y demás, eso nunca fue real. Es decir, a no ser que esa información salga y se haga tangible en mesa y ocurra realmente, no empieza a ser real. También esto yo me lo tomaría un poco Sí. de forma intermedia, es decir, porque si te lo tomas a rajatabla, te evita que estén pasando cosas por detrás Claro. y haya tramas ocultas hasta que se revelan, ¿no? Entonces, y que haya gente que tenga su propia agenda y sus propios planes y demás. Entonces, yo esto me lo tomaría con cierta, eso, manga ancha. Sí, o sea, yo lo entiendo porque es lo que tú dices, ¿no? Que lo que hablamos de la diferencia entre el rol, incluso los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos de rol, tú hasta que no Ujú. llegas a un sitio no empiezan a pasar cosas. Los muñecos, los modelos, los personajes están Eh, quietos, no pasa nada. Mientras que en el rol la idea es que estén pasando cosas por detrás y lo que tú dices, que por ejemplo el tío este tenga una agenda y sea un traidor, pues si los personajes no encuentran esa relación, esa traición, pues él va a hacer sus cosas, ¿sabes? O sea, claro que la diferencia creo que podría estar entre que no va a formar parte de una trama principal si no encuentran un secreto, pero son como extras. Como ujú. que si este tipo. La idea es que ese secreto sea como mejor algo que los jugadores puedan encontrar antes de tiempo para quizá evitar que el rey sea asesinado, que haya algún tipo de plan y sea un secreto, bueno, pues que ayude a digamos, que ganen cierto tiempo o que salven aquí personaje, ¿no? Sí que los Claro. secretos extras entiendo que, bueno, pues a lo mejor son cosas muy mínimas, que si los personajes no se enteran, pues tampoco pasa nada y ya está. Sí, que no son puntos de trama importantes y que generan una inflexión gorda en lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, pero hay que tomárselo de esa manera, que hay cosas que a lo mejor hasta que no cubran los personajes, pues puede estar bien que no se activen demasiado, pero no Ujú. olvidar que el mundo tiene que ser rico y que tiene que estar vivo. Efectivamente. Y fíjate, con esto hemos resumido el capitulillo y secretillos y pistas, que ya te Sí, digo, a pesar de ser corto, a mí me parece intenso. a mí me ha gustado mucho, sí, sí. Bueno, realmente los dos de hoy, quizás son de los que más me han gustado, ya digo, de momento. Sí, totalmente. Y mira, si no te importa, Ujú. leemos la checklist, que luego me encanta ponerla debajo, Sí, así en la barrita esa violeta que nos queda debajo. Mira, la checklist de hoy, de este capítulo, nos dice que hay que hacer una lista de 10 secretos o de pistas que se puedan descubrir en la sesión, ¿no? Que es probablemente la segunda parte más importante de la preparación porque es la que genera la conexión de los personajes con el mundo, ¿no? Que cada secreto al final revela una pieza de información que importa, sí, que debe ser abstraída de dónde se coloca y que el descubrimiento se debe improvisar y que esta lista que haces de 10 secretos tiene que estar actualizada en cada sesión de juego. sí. Sí, con eso se ha resumido todas estas 20 minutos de chapa. Efectivamente. Pero mira, es una de las cosas también que siempre digo para quien se anime a leer el libro, que es de las cosas que más me gustan de los capítulos, que al final te venga esa listita con un resumencito de lo que te ha desgranado, ¿no? A lo largo del todo, porque luego tú con una leída rápida, ¡pum!, lo haces. Sí, tal cual, tal cual. Está muy escrito, para mi gusto, siguiendo la misma filosofía que predica. Es que sí, es muy. Sí, 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 Es un, totalmente. es un libro muy Y inteligente, o se sea, lleva. muy inteligente. Es que se lleva mucho a la práctica, es lo que me gusta mucho también de este libro. Mm, Pero sí, bueno, sí, sí. Por pues eso somos tan somos. fans y aquí estamos Sí, dándos la chapa con esta exactamente. Pues somos unos historieta. vagos. Y ahora nos quedan las maravillosas, literalmente, o fantásticas, localizaciones. ¡Badum! Mira, localizaciones fantásticas Sí, sí. que pueden ser mil cosas, pero aquí nos las definen como
un escenario para una única escena, ¿no? Que podría ser una habitación, un edificio, etcétera. Dice que, por ejemplo, si es más grande, es una ciudad, es un palacio, es un castillo clásico o una mazmorra, es mejor subdividirla, ¿no? En localizaciones fantásticas. Que lo importante es asociar un poco localización con escena, ¿no? Sí, totalmente. Porque, bueno, luego él habla de crear mazmorras fantásticas, ¿no? Pero al final lo que se trata es sobre todo eso, de no. Porque si te lo piensas como algo demasiado grande, al final va a ser demasiado general, no va a ser tan específico y concreto como en general le gusta a este libro ser. Ujú. Y vas a sobrepreparar, principalmente. Sí, sí, De sí, hecho, sí. cuando habla Ahí es. de las mazmorras, dice que me preparte todo ese dungeon fantástico. Lo mejor es prepararte pues unas cuantas salas que te voy a dar para esa sesión. Las retocas y haces que sea única cada sala prácticamente, que tenga algo chulo. Y con que prepares unas cuantas, pues para una sesión seguro que te da. Es que no hace falta que te estés haciendo ahí una maratón de no sé cuántas horas de preparación por crear ese dungeon, terminarlo y poder mostrarlo. Es como, bueno, pues tenemos unas pocas salitas. Podemos jugar esta semana en vez de estar yo preparando no sé cuánto para jugar dentro de 1000 años. Claro. Sencillamente, a lo mejor con que te prepares 4 o 5 salas con un concepto chulo, metas en. Luego ya las rellenas, ¿no? Pero ya. Y ya meterás un combate, una trampa, un puzzle, un lo que sea, eso ya vendrá, ¿no? Sí. Pero la idea general, que siempre es como lo que te tiene que venir a la cabeza y que tiene que contar una historia, sencillamente con unir localizaciones fantásticas e irlas uniendo por túneles mentales, Sí. estaría listo. Y de hecho, para esto, para finiquitar un poco la parte ya de dungeons, más que de esto, también dice que se pueden coger mucho, en vez de crear tus propios dungeons fantásticos, Ujú. coger un dungeon que ya esté creado y simplemente tú modificas las salas a tu gusto. Claro. Sí, sí, siempre remozar y modificar todo lo que encontremos, yo creo que es una de las herramientas Sí. más útiles. El reciclar y el reutilizar cualquier cosa que te encuentres por ahí. Ujú. Pero bueno, centrándonos en la parte de una escena por localización fantástica y por qué es importante y por qué está aquí, precisamente, me gusta mucho además que esté detrás del capítulo que acabamos de ver. Porque si Ujú. bien lo otro puedes improvisar esos secretos, aunque luego vayas a tener una parte de jugar con la improvisación, aquí dice que las localizaciones fantásticas, o las localizaciones, es lo peor que puede haber para improvisarlas. Y yo estoy Sí, bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. sí, porque además va siempre mucho a esa frase que tú dices de tiendes a lo mismo. Y es verdad, porque al final siempre la mula tira al monte, o sea, la cabra tira al monte, más bien. La mula irá por el camino, supongo. Pero eso, la cabra tira al monte y siempre vas a ir un poco a lo que ya conoces y a lo que ya sabes describir bien y al final pues acabas perdiendo originalidad. Exactamente. Para una situación que ocurra y te saque de madre, pues vale, está guay, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No es como que no vayas a poder improvisarte una localización jamás. Pero sí que lo que hace un inciso es decirte, si puedes prepararte ciertas localizaciones para tenerlas listas en caso de que sea necesario, pues mucho mejor. Además, es muy específico, como vamos a ver. Ujú, totalmente. Entonces, aquí, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Que le des. Mira, Bueno, se compone de dos cosas, ¿no? De ujú, nombres evocadores y los sí, aspectos de la localización, que deben ser tres. 3 y ya está. Y además es que no te pide más, No, que con 3 es suficiente. de Pero hecho, mira, lo del nombre evocador me parece brutal. sí. Te pide O que sea, no me haga parece. más, de hecho, lo veremos. Pero sí, el nombre evocador, yo cuando lo he leído, he dicho, no, es que, a ver, nombre evocador. Claro, aquí es muy dungeonero, ¿no? Empieza a poner nombres como muy edgy de cosas súper. Yo qué sé, el puente de los huesos de no sé qué. Y es como, vamos a ver, pero es que ese nombre a veces no va a pegarme para nada, ¿no? Pero te lo Claro. dice así no para que tú se lo des a los jugadores, sino para Ujú. con que ese nombre lo que tiene que hacer es que tú en tu cabeza te acuerdes y evoques todo lo que has creado para esa localización. Mira, me parece perfecto el término que utiliza, que dice que tiene que ser un marcapáginas mental. Sí, A mí sí. eso me rompió y dije, ya está, es suficiente. Y es verdad, este nombre los jugadores no tienen por qué saberlo, no tienen por qué averiguarlo nunca. Se lo puedes decir si quieres al terminar la sesión, la campaña, lo que sea, tal y cual. Pero a ti te tiene que llamar la atención. Por ejemplo, yo pensaba, tío, nombres se me ocurrían. La colina del ayer, unas cámaras criogénicas, la habitación de los susurros, o mira, mismamente, la propia puerta de Baldur, pero no la ciudad, sino la puerta que está dentro de la ciudad, que es un arco por el que pasan pues los mercaderes y demás para acceder a la parte alta de la ciudad. Tal.
esos nombres ya como que se te quedan grabados, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad que no suelo pensar en ese tipo de nombres, pero por ejemplo, una de las localizaciones que, bueno, como no pasa nada porque mis jugadores de MDT no me escuchan. Se lo dije en la última sesión, digo que además soy los únicos que no me escuchan y desgraciado. Y Entonces vamos, que da puedes igual. hablar de lo que Claro, es quieras. como puedo decir lo que quiera, porque le estaba diciendo, bueno, pues lo que les pregunté a ellos para los de las 12 15 horas de la sesión máxima, lo estuve contando un Ujú. poquito. Pero había pensado en una localización que en algún momento puede salir. Y yo les hice, por toque del espíritu, esto que digo, ¿no? De que tocas algo y puedes ver imágenes, sentir cómo es una persona y tal. Al final se la saqué un poquito, pero es una idea que tuve hace ya tiempo, que a mí me gusta mucho, que es vampiros. Estamos en vampiros, ¿vale? Una Vale. ganadería, o sea, hay que pensar como un matadero, digamos, pero realmente espero que sea para tener ahí un montón de humanos aislados, de manera pues todo muy sombrío, sin espacio, atados a un montón de agujas que les pinchen para que les saquen la sangre ahí, vamos, lo que es ganadería de humanos, Ujú. para sacarles sangre, ¿no? Y conforme yo pensaba en cómo era esta localización, no le puse un nombre mental, ¿no? Pero sí que ahora sería precisamente mejor eso, ganadería de humanos o no sé, establo de no sé qué. Entonces, con ese nombre seguramente ya me vendrían mejor para crear todos los aspectos, ¿no? Y al Claro, pensarlo digo, claro. joder, pues es que realmente lo del nombre evocador puede estar muy chulo, ¿no? Porque ya le pones ese nombre, esa cita a ese lugar. Sí, y entonces tú ya siempre que vayas a pensar en ese sitio lo vas a pensar con ese nombre y ya te va a recordar y traer las ideas que tuviste cuando la creaste y lo que dices precisamente, ¿no? Las sensaciones, emociones que a ti te pueden traer. Exactamente. Y Que luego es no mucho más quiero. fácil transmitir. No vamos a hablarnos aquí, pero sí, 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 es. A mí ya con el nombre que le he puesto me trae exactamente todo ese tipo de emociones, la descripción un poco que haría de ese lugar más concreta y todo por crear un nombre. Así que, Claro. aunque al leerlo al principio fue como, no, esto no me termina de convencer porque es muy edgy, sí que lo compro. Sí, ¿verdad? Hay que Sí, darle una vuelta quizás porque no a lo mejor de primeras pueden valer eso para dar ese nombre en todos los juegos. Como dices, esto es muy alta fantasía y se nota que está orientado a esto, pero a ti te puede valer sí, para tus notas y tu cabecita. claro. ¿Y los aspectos? Los aspectos, que eso nos dice que tienen que ser tres ni más ni menos. Así, una frase sencilla de características destacables con las que los personajes puedan interactuar. Sí. Sobre todo hablar de interacción, ¿no? Porque también dice, bueno, pues hago una descriptiva también para que les traiga algo a la cabeza, pero sobre todo que sean cosas con las que ellos luego in-game con los personajes puedan acercarse y ver qué está pasando ahí, lo que dices tú, interactuar con ello, que no sea simplemente algo estático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo una cosa que ya me parecía de primera es que a lo mejor no es una interacción directa, pero ya te impone algo, es la misma niebla. Un lugar neblinoso ya es diferente. Claro, Y ya impide a los personajes. Al final es una interacción pasiva, pero es una interacción. es que no es tanta interacción de yo que sé, hay una palanca, voy a pulsarla, sino que te Claro. obliga a hacer algo, ¿no? Pues ya con la niebla primero te va a cambiar la manera en la que tú te vas a mover. Y Ujú. ponte en lo que estés, en lo que vas a sentir, porque ya sabes, te ves más indefenso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, también cuenta, no sé la interacción en ese sentido, ¿no? De palanquita que tenemos que ir a pulsar para bajar un puente, por ejemplo, sino es un término un poco más amplio, lo que veríamos Sí. aquí. Y ya te digo, y hace que te fuerces un poquito también en eso, no ser solo descriptivo, sino que busques cosas que luego los jugadores puedan meter las manos y tocar, que al final es lo que quieren. Sí, sí, sí. A mí me Que pasa siempre no. mucho, sobre todo con Dungeons. Ujú. Dungeons and Dragons, ¿no? Cuando va jugando varias crónicas contigo, otra que ya mi hermano. Pero me pasa, ¿no? Cuando veo, porque lo que pasa con Dungeon es que como tienes los mapas, nosotros al menos jugamos siempre con mapas, de alguna manera tú estás viendo las salas y ya te haces la idea un poco general y no te estás metiendo demasiado ahí. Hasta que te llega una sala como que se nota que ahí hay algo y entonces te apetece interactuar con ella y vamos a revisar debajo de esto y vamos a mirar aquello. Y entonces es cuando ya Ujú. te metes sobre todo ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que los mapas al final también resultan súper evocativos cuando te metes en ello. Y sí es verdad que a lo mejor te corta un poco más de hacerte la idea tú mental y porque la estás teniendo física, ¿no? También te ayuda mucho a verlo delante, ¿no? Y a decir, vale, Sí. puedo tocar aquí, 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 aquí. El Y que a te meter. permitan interactuar con cosas luego ahí adentro es, Mm, vamos, no sé, para mí lo que hace que me meta sobre todo más. Sí, sí. sí.
Sí, sí, no pensar que estás en un mundo abstraído y que no hay absolutamente nada y que estás en una sala cuadrada de entrenamiento de una realidad virtual, no, Sí. sino que hay cosas. Respecto a aquí hay algo a lo que yo no me termino de ver. No sé tú qué Cuéntame. piensas. Aquí se comenta una o dos localizaciones por hora de juego. Ujú, Yo, que como vale para una escena, pues serían como una o dos escenas en principio. Yo no lo termino de ver porque, primero, no usaría localizaciones de este tipo todo el rato, ujú. fantásticas, ¿no? Que es la impresión que me da un poco al leer el libro, porque creo que sería como un poco cargante. Que todo sea todo el rato especial hace que nada sea especial. Sí, 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 ahí tienes toda la razón. Entonces, yo no vería una o dos por hora de juego, sino como a lo mejor por sesión, a ver si puedes encontrar una o dos que puedan marcar mucho a los jugadores. Porque si no, si todo el rato estás viendo cosas súper flipantes, al final es como, bueno, pues otra cosa súper flipante, ¿sabes? Ujú. ¿Sabes? Claro, No, no sé, ¿cómo lo ves tú? quizás fíjate, yo, por ejemplo, sí que me parece un timing lógico el pensar de tener una localización para cada 1 o 2 horas. O sea, Ujú. perdón, 1 o 2 para cada hora más o menos, porque al final, entre que los personajes se enrollan, no sé qué, al final, pues bueno, más o menos sueles cambiar un poquito con ese timing y, bueno, la partida nuestra del sábado de Straz me lo demuestra, que en 2 horas que hubo de sesión de juego tuvimos 3 localizaciones importantes, que fueron la plaza del pueblo, una casa y la posada. Tan sencillo Sí. como eso, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, quizás haría el matiz de pensar más que cuántas localizaciones fantásticas utilizo, es cómo de fantásticas las creo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso Es es. decir, hay que tener altibajos y cada localización tiene que tener sus detalles llamativos, ¿no? Porque algo siempre te tiene que querer decir, ¿no? Y algo te tiene que poder interesar para que la escena sea llamativa y sea interesante y al final tú lo que buscas es que las escenas de una partida de rol no sean siempre, pues eso, en el mítico edificio burocrático, gris, anodino, aburrido, de que estamos todos cansados de ir a trabajar, ¿no? Siempre queremos algo que nos dé un poco más de chicha, algo más interesante, ¿no? Entonces, sí que es verdad eso, que cada localización tiene que tener su puntito, su detalle y demás, pero luego ya, según la importancia que le quieras dar, tú un poco tú modulas, ¿no? Y entonces la pregunta ahí es, no quizás tienen que ser todas las localizaciones fantásticas, sino eso, cuánto de fantástica tiene que ser cada una para que sean diferentes y, como tú bien me decías, no se quede todo igualado de ser tan fantástico. Sí, sí, totalmente. Algún tipo de adaptación. Es más lo que decía, ¿no? Porque, hombre, si vas a. No significa que si no vas a hacer una localización fantástica, top. No quería decir yo tampoco que es como, bueno, pues entonces no decibas casi nada o ten una cosa súper aburrida, ¿no? Es eso, es. Vale, tienen que haber algunas que sean muy, muy top, pero siempre pues darle algún toquecito a cada una para que sea interesante. Claro. Dicho esto, nos queda muy poquito realmente ya. Nos quedan un par de cositas a Sí, sí. comentar de este capítulo. Y una es lo que hay que decir en todos los capítulos, pero bueno. Y otra es cómo creamos estas localizaciones, ¿no? Aquí Ujú. se pone un ¿Qué ejemplo. tips? Aquí se pone Mm, un ejemplo en concreto. Aquí se habla de una manera fácil de hacer que una localización impresione, o que te quedes con el recuerdo ya, que es la escala. Y nos ujú. habla sobre todo de dos tipos de escalas, digamos. O bueno, Que eso, de dos maneras, ¿no? eso es. Puedes encontrarte al final dos técnicas un poco, ¿no? Para hacer localizaciones fantásticas como ejemplo de las que te pone aquí, ¿no? Una de ellas, esas escalas de las que hablamos, es que una cosa sea muy antigua, es decir, cuanto más antiguo es un objeto o una localización, tiene una historia, un trasfondo detrás que ya a los personajes les puede hacer preguntarse ¿y aquí qué ha pasado? ¿Y cómo ha ocurrido? ¿Y cuál ha sido el devenir de los acontecimientos en todo ese tiempo? Y la otra es la escala de magnitud, es decir, cuanto más grande es una cosa, siempre al final resulta más sobrecogedora, ¿no? Sí, aquí lo que se dice es que al final te hace sentir insignificante de una manera u otra, sea por el tamaño como tal o simplemente porque haya pasado tanto tiempo, ¿no? En lo que te plantea esas preguntas. Precisamente, también se indica que está muy chulo cuando tú creas una localización antigua, que no simplemente diga, bueno, voy a meter, bueno, pues estatuas antiguas de. No, no, que te plantes qué era eso en su momento. Porque es lo que Ujú. te va a permitir darle sabor, darle color a ese tipo de localización antigua, ¿no? Si simplemente dices, bueno, voy a hacer esto, pero bueno, ponemos que.
Bueno, pues está descascarillada la pintura, que está un poco roto todo. Bueno, pues yo qué sé, si te va a dar ese sabor un poco antiguo, pero se te queda un poco descafeinado. Si tú realmente piensas bien qué era eso en su momento y por qué era importante, Ujú. ahí lo tienes. Lo tienes conseguido. Mira, yo esta técnica la apliqué el otro día, de hecho, cuando jugué con mis compañeros y compañeras del laboratorio a Dragones y Mazmorras, que estamos jugando algún Shadow Shot de los de Shadowlands, y como se me quedaba un poco corto el que estábamos terminando, pues arranqué con el inicio del siguiente, ¿no? Entonces dije, pues voy a mezclar estas dos técnicas, ¿no? Entonces les planteé una torre de un mago, que bueno, ya viene más o menos descrita un poco en la aventura, ¿no? Pero dije, voy a explayarme un poco yo en esto con esta técnica, ¿no? Una torre con pinta súper antigua, que eso probablemente no haya estado habitado desde hace siglos, entonces me la imaginé como una torre descascarillada, un anciano que casi sucumbía a su propio peso de la edad, ¿no? Y así es como se lo planteé, y resulta que evidentemente por dentro esto estaba todo toqueteado por el mago que vive dentro y que es el que les da la siguiente quest y demás, y entonces directamente dice que la torre de magia por dentro fuera enorme, que tuviera tantísimas cantidades de salas en una circunferencia que casi ni les alcanzara la vista, una escalera gigantesca en el centro que se iba como creando una platea alrededor. Pues al final mezclé un poco las dos ideas, ¿no? Mezclé la idea de hacer algo muy antiguo, muy viejo, que te resulta llamativo, y luego resulta que por dentro también es gigantesco, ¿no? Entonces ya es tremendamente sobrecogedor. Y imagino que eso, que funcione muy bien, que les captaste la atención perfectamente. Totalmente. Sí, o sea, al final lo que te dice es un ejemplo, ¿no? Yo creo que estas dos cosas que acabamos de comentar están muy, muy bien, pero que luego hay mil maneras de crear. Sobre todo si ya ves cómo son tus jugadores, y ahora vamos Uh -huh. precisamente con eso, sabrás cómo crear una localización para ellos. Porque Yeah. precisamente, Ricky. El último punto es que aproveches el trasfondo de los personajes, que son lo más importante al final de cada aventura, y cojas y utilices todo lo que te pueda generar sabor de su trasfondo y de las ideas, del background que ellos te dé, para crear localizaciones, porque al final te debes a tus personajes. Totalmente. Al final, como hemos dicho tantísimas veces, es su historia y en su historia pues está bien que hagamos referencia a su pasado, que traigamos cosas, que la vayamos ampliando quizá poquito a poco y es una manera fascinante de explorar también pues el tema de Uh las -huh. localizaciones. Totalmente. Una maravilla esto. Y los vas a meter a tope, ahí sí que va a ser inolvidable para ellos porque les toca precisamente en el Sí. centro, digamos, Sí, ¿no? sí, precisamente. Si al final les describes un lugar de su infancia, por ejemplo, o el sitio donde se pasaron trabajando muchísimos años y tuvieron que abandonarlo por no sé qué, y resulta que llegan ahí por H o por B. Mm. Al final, precisamente, si les das cositas que les tocan a ellos, se van a involucrar muchísimo más. A ti te va a resultar más fácil porque ya tienes ideas que te han proporcionado ellos, entonces al final todos contentos. Sí, y precisamente comentar una cosa que a mí especialmente me gusta, que has dejado ahí caer en esta retaíla, ¿no? Que es el describirles un sitio. A lo mejor al principio no parece tan especial, que es ese sitio donde ellos suelen desenvolver su vida. Y de alguna manera en las crónicas, cuando me gusta, porque a mí me gusta hacer crónicas largas, ¿no? Ha pasado tiempo, ha pasado lo que sea, y vuelven a ese lugar, se lo vuelves a describir, y tienen esa manera de contrastar cómo era en su momento con cómo es ahora, ¿no? Y a mí Claro. eso es que para mí es como Dios, es genial. Y es una cosa que siempre me Claro, gusta intentar aplicar. además dejas muy claro de esa forma que el mundo sigue completamente vivo y que han seguido pasando cosas desde que se marcharon, y al final también generas un poco un choque emocional en el jugador y en el personaje, ¿no? Se ha Total. dado cuenta de que ha pasado un tiempo fuera de casa o de donde sea y que bueno, que la vida ha seguido, Sí, totalmente. Ya está. que al final Es... no deja de ser la realidad. Eso es básicamente describir cómo cuando te marchas de tu casa a estudiar fuera o a trabajar fuera o a lo que sea, cuando vuelves tus padres han metido la cinta de correr en tu habitación y ya no tienes habitación. Como, bueno, pues sí, de momento hoy duerme en el sofá, mañana ya la quita. Es como, Básicamente, y wow. entonces te quedas completamente desolado diciendo, vale, ya está, estoy directamente, ya me han echado de esta casa, ya no Sí, vivo aquí. esto ya no es mi hogar. Totalmente. Muy buena puntualización, me gusta. Tengo mis momentos, no son Sí. muchos, pero los tengo. Hombre, ¿cómo que no? Ay, pero bueno, vamos a terminar haciendo un repaso a la checklist Venga, de por las favor. Esta, localizaciones.
Dámela tú, por favor, que sé que te Sí, gusta. sí, sí. A mí, sobre todo traducir el inglés, me maravilla y me encanta. Pero bueno. Vale, primero, como hemos dicho, escribir esos nombres evocadores de las localizaciones que sobre todo te van a permitir a ti mismo luego acordarte de lo que te representan. Después, escribir tres elementos de esas localizaciones que es lo que llama la atención, con lo que los jugadores pueden interaccionar, interactuar. Aquí se dice también lo de poner una o dos localizaciones por una hora de juego. También luego se puede ampliar, pues según las horas, tú calculas eso, ¿no? Una media, una 1,5 de media por hora. Pero bueno, hacer localizaciones fantásticas usando edad y usando también tamaño, entre otras maneras, ¿no? Y atar algunas de estas localizaciones a ese background que tienen los propios personajes jugadores. Y por último, no sé qué es esto. Creo que si quieres, venga, que te saco yo No, del no, bueno, sí, apuro. lo de. Aquí se refería un poco a lo que Venga. hablábamos, ¿no? De al principio de hacer esas dungeons fantásticas, ¿no? Que es Ujú. crear este tipo de dungeons. Como decimos, es una escena cada localización fantástica. Entonces es como crear entre. Bueno, para estas dungeons fantásticas, simplemente unas pocas localizaciones con esos nombres que se conecten entre sí para, bueno, pues esa mega dungeon que contiene las distintas localizaciones de una en una fantásticas. No ha sido tan difícil, ¿no? Pero es que no sabía explicarlo más corto. Ya, sí, es verdad que justo esa última idea del final se atranca un poquito. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, mira, hemos dado un repaso a dos capítulos completamente interesantes, chulos, que nos han hecho plantearnos muchas cosas. Y mira, por ejemplo, yo ahora te digo ya a título personal, si recuerdas de cuando jugamos Tiranía, aquella mini aventurilla, por así decirlo, que duró una sesión en el bosque de aquella reina feérica que os hizo unos regalos al final, Las raicillas, las la- raicillas. básicamente todo se creó utilizando los consejos de este juego, tanto, vamos, de este libro, tanto secretos y pistas como la propia localización fantástica, los objetos importantes al final y los enemigos que pegaran, que los veremos en los siguientes programas, Ujú. etcétera, etcétera. Y ese Así que maravilloso puzzle. ese maravilloso A mí, puzzle. a mí esa sesión me gustó un montón, sobre todo porque tenía un poco de todo, me pareció súper guay, ¿no? Y tener un puzzle que a mí siempre me encanta, que haya algo. Un puzzle además que podría habernos matado perfectamente, porque a su vez era una especie de generador, spawneador de bichos si no ibas resolviendo el puzzle a tiempo. Me gustó un montón. Fue muy divertido, fue muy divertido. Yo me lo pasé muy bien preparándola, se me ocurrió un día estando por aquí haciendo el tonto y dije, uff, y al final encontré, fue cuando estaba leyendo este libro y empecé a aplicar un poco la filosofía y dije, buah, tremenda. Sí, sí. Al final, libros y maneras de crear aventuras hay mil. Al final, estos son algunos consejos que es muy difícil que al final hagas todos a la vez o que te Sí, acuerdes, pongas en práctica. Sobre todo porque además luego leerás otro libro o cuando hablemos de John Wick y sigamos haciendo algún resumencillo de algunas de sus ideas. Algunas son parecidas, otras se oponen, ¿no? Y al final son maneras distintas de poder concebir esas partidas. claro, Entonces, y que tú aproveches lo que encuentras por ahí y utilices lo que quieras exactamente. precisamente para montarte una partida de forma lo más eficaz posible y que a ti más te guste. Y ya estaría. Sí. Hay que ir probando con cositas y para adelante. Para adelante, siempre para adelante. Y una vez más, tenemos que Nos toca despedirnos. despedirnos. Qué triste. Qué tristeza. Ya estamos llorando otra vez. Estamos llorando. Pero Sí, bueno, sí. no os preocupéis porque volveremos la semana que viene. Recordamos que tenemos ese tremendo sorteazo de Mago, la extensión, un PDF por Twitter. Dejaremos link como siempre por aquí. Así que por favor, participad que, oye, os podéis llamar un tremendo PDF para leer estas navidades. Un PDF que ya el PDF tiene que ser pesado. ¿Eh? O sea, si el libro es pesado en físico, en PDF no penséis que no es pesado. ¿Eh? Sí, sí, es casi más pesado que nosotros, que ya es decir. Mira, o sea, iba a decir que es fácil, pero es mentira. No es fácil, pero es que es mago. Es mago, entonces sí. Sí, venimos a rayarnos la cabeza, nos Sí, gusta eso. Así que venga, animaos sí, sí, todas, por sí. favor, que nos apetece que os rayéis la cabeza con nosotros. Y además nos podéis mandar preguntas de mago y así nos obligáis a ponernos las pilas con ello. Por favor, nos vendría bien. Dicho esto, como siempre, un placer, Ricky. Siempre. A Lo pesar de que mismo te hayas digo, afeitado la barba. ya no me vas a perdonar nunca eso.
Estoy deseando ver de la semana que viene para ver cómo ha crecido. Y lo podemos comentar. El crecimiento. Puedes esperar a lo mejor 2 meses para que llegue a tener una barba mínimamente decente, así que tranquilo que va a ir despacio. Bueno, las cosas de palacio van despacio. Efectivamente. Así Caballero, que, como dices tú, un placer siempre también para mí. siempre es un placer. También de nuevo, gracias a todas las que habéis llegado hasta el final, porque nunca es fácil tampoco. Y dicho esto, hasta la semana que viene. Adiós.